pulso arterial para dormir no es muy frecuente que lo pregunten, pero nos suelen preguntar cosas bastante concretas. Los pulsos arteriales, si uno no tiene tiempo, lo mejor que puede hacer es aprenderse de memoria el tipo de pulso, asociarlo a una patología, pero es interesante que sepáis qué tipo de pulso se produce con cada patología y sobre todo que diferenciemos algunos grupos de pulsos que se parecen y que no tienen mucho que ver. Lo primero que vamos a hacer es recordar los pulsos más importantes que debéis conocer. Podemos englobar un grupo de pulsos que son todos muy similares, que son el pulso Magnus, hipercinético, el martillo de agua, también llamado Zeller. No es difícil pensar lo que sucede con un pulso de este tipo. Los nombres nos lo indican. Magnus, Zeller. ¿Qué indica? Lo que nos está expresando es un pulso que es de mucha amplitud y que es un pulso muy rápido. Es decir, tiene un ascenso y un descenso muy rápido y además de una amplitud mayor de la normal. ¿Cómo puede suceder esto? Solo puede suceder en situaciones en las cuales el ventrículo izquierdo mande mucha sangre hacia la aorta o bien que haya bajas resistencias periféricas o las dos cosas juntas. Las situaciones que no son un problema de corazón y que producen este tipo de pulso son las situaciones hipercinéticas, las situaciones hiperdinâmicas. La anemia, la fiebre, las fístulas arteriovenosas, el embarazo, todas estas situaciones hacen que la sangre circule muy deprisa y por tanto el ventrículo izquierdo se contrae también contra resistencias bajas, como ocurriría también en una sepsis, y eso nos va a dar un pulso Zeller, un pulso Magnus, un pulso hipercinético. Problemas de corazón. La más llamativa para tener un pulso Magnus es la insuficiencia aórtica severa. Pensad que el ventrículo izquierdo está muy lleno por lo que le viene desde la aurícula izquierda, más lo que le viene desde la aorta por el flujo que regurgita en la insuficiencia. Por tanto, tenemos un ventrículo muy lleno, con mucha precarga, y que por la ley de Frank-Starling, cuanta más precarga, más contractilidad, más fuerza hace ese corazón, por tanto hace un pulso de mucha amplitud y un pulso muy rápido. Todo lo contrario ocurre con el llamado pulso parvus tardus. Este pulso, el nombre lo dice, es un pulso pequeño y que además es más prolongado. Debéis asociarlo siempre a la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una obstrucción fija a la salida del ventrículo izquierdo. Cuando esa obstrucción es muy importante, cuando la estenosis es severa, ¿qué ocurre? Que el ventrículo izquierdo, por mucha fuerza que tenga, no va a poder superar bien esa obstrucción y nunca vamos a tener un pulso de amplitud normal. Por eso es pequeño, es parvus. ¿Cómo compensa el corazón si no puede hacer una amplitud normal? Alargando la sístole. Alargando la sístole tenemos el pulso tardus. Parvus tardus, estenosis aórtica severa. No podéis confundir dos grupos de pulsos que son muy semejantes y que no tienen nada que ver. Son, por un lado, el bisferiens con el dícroto. El pulso bisferiens tiene dos ondas del pulso que son sistólicas, dos ondas sistólicas y una diastólica. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre solo en dos patologías, en la insuficiencia aórtica severa y en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica severa? Recordad que la aorta, la arteria aorta, es elástica. Todo cuerpo elástico, cuando yo lo distiendo, lo que hace como un muelle, cuando yo estiro de ese muelle, el muelle tiende a retraerse. En la aorta pasa igual. Si yo tengo un ventrículo izquierdo muy lleno, que se contrae muy fuerte, lo que ocurre es que manda mucha sangre a esa aorta. Lo que pasa es que distiende la aorta. Entonces empezaría a mandar ese volumen de sangre y cuando la aorta reacciona y se contrae, nos daría el primer pico sistólico del pulso bisferiens. ¿Qué ocurre? Que enseguida el ventrículo supera esa resistencia elástica que tiene la aorta y daría el segundo pico sistólico. Ese es el pulso bisferiens de la insuficiencia aórtica. ¿Qué pasa con la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Es un corazón con mucho músculo que se contrae muy fuerte. Se empieza a contraer en la sístole, vamos teniendo la ascensión del pulso, pero ¿qué ocurre? Acordaos que el septo, el tabique, obstruye la salida del ventrículo izquierdo. Al obstruir tenemos ese primer pico sistólico, pero enseguida el ventrículo izquierdo supera esa obstrucción y tenemos la segunda onda del pulso bisferiens que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Nada que ver con el pulso dícroto.
El pulso dícroto ocurre en corazones con muy mala contractilidad. Son corazones que no pueden hacer una onda sistólica muy llamativa. Lo que ocurre es que el ascenso es muy pequeño y lo que se marca mucho es la muesca dícrota del pulso. La muesca dícrota es el cierre de la válvula aórtica. En condiciones normales, si tenemos una onda sistólica grande, normal, la muesca dícrota no se percibe mucho, pero si mi corazón se contrae mal, no puedo hacer una onda sistólica grande y se marca mucho esa onda que hace la válvula aórtica cuando se cierra. Por tanto, el pulso dícroto tiene un pico sistólico y un pico diastólico, que es la muesca dícrota. No podemos confundir el bisferiens con el dícroto. Y los otros dos pulsos que no podéis confundir son el pulso alternante con el pulso bigémino. Los dos son parecidos a la vista. Es una onda de pulso normal, una pequeña. Una normal, una pequeña. ¿Qué ocurre con el pulso alternante? El pulso alternante ocurre en corazones insuficientes, en corazones que tienen disfunción sistólica. ¿Qué sucede? Cuando el corazón se contrae poco, lógicamente va a dar una onda de pulso pequeña. En ese ciclo cardíaco, como se ha expulsado poca sangre, queda mucho volumen telesistólico. En el siguiente ciclo, con el retorno venoso, llega la sangre hacia el ventrículo izquierdo y lo llena mucho más. La sangre que tenía más la que le vuelve. Es un ventrículo con más precarga, está más lleno, por tanto, por la ley de Frank-Starling, se contrae mejor. Al contraerse mejor, da una onda de sístole, una onda de pulso normal. Se vacía mucho más y empieza a hacerse el ciclo. Se llena lo normal, se contrae mal, onda de pulso pequeña, y así sucesivamente. El pulso bigémino no tiene nada que ver, el aspecto es el mismo. Lo que sucede aquí es que el corazón es normal, se contrae bien, pero tiene un problema eléctrico. El ritmo cardíaco está gobernado por lo que llamamos bigeminismo. Bigeminismo ventricular. ¿Qué sucede? Que tenemos un latido sinusal y un extrasístole ventricular. Un latido sinusal y un extrasístole ventricular. ¿Con esto qué sucede? Si mi corazón es normal y me viene un latido normal, un estímulo normal, mi pulso es normal. Los extrasístoles son latidos que vienen antes de la cuenta. ¿Qué es lo que sucedería? Yo tengo mi onda de pulso normal porque mi estímulo ha sido normal, el ventrículo se empieza a llenar, pero le viene un latido antes de la cuenta, con lo cual me lleno menos. Al llenarme menos, menos precarga, menos fuerza, pulso más pequeño. Y así sucesivamente. Por último, el pulso más importante de todos es el pulso paradójico. Es el más importante porque es el que más nos han preguntado en el MIR. El pulso paradójico supone exagerar algo que nos ocurre a todos. El pulso paradójico nos dice que con la inspiración cae la presión arterial sistólica en más de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que nos pasa a todos en condiciones normales? Pensad que el septo interventricular lo comparten el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A todos, cuando inspiramos, lo que estamos haciendo es sobrecargar el ventrículo derecho. ¿Qué es lo que hace ese ventrículo derecho para adaptarse a ese volumen de sangre? Se tiene que expandir. Se expande hacia afuera, pero también hacia adentro, y empuja el tabique. Al empujar el tabique, el ventrículo izquierdo se llena menos. Como se llena menos, menos precarga, menos fuerza, y la tensión arterial a todos nos puede caer un poco con la inspiración, pero eso no suele ser más de 5 milímetros de mercurio o incluso ni se percibe. El pulso paradójico, la patología más característica que lo produce es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, tenemos un saco pericárdico lleno de líquido que está comprimiendo el corazón. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo inspiro, intento meter toda esa sangre en el ventrículo derecho, hacia afuera no puede, y lo que hace es empujar completamente el septo hacia el ventrículo izquierdo. Ahora limitamos mucho el llenado del ventrículo izquierdo y su sístole va a ser más pobre porque tiene mucha menos precarga y cae la presión arterial sistólica por debajo de 10 milímetros de mercurio. Por supuesto que el pulso paradójico no es exclusivo para nada del taponamiento cardíaco. Hay otras patologías que lo tienen y siempre hay que pensar en patologías que tengan comprometido el llenado del ventrículo derecho o bien patologías
que lo que hagan es sobrecargar mucho ese ventrículo izquierdo, ese ventrículo derecho. Por ejemplo, un asmático severo, un EPOC severo o un tromboembolismo pulmonar severo, la clínica es de una disnea muy súbita y muy importante. Con esa disnea tan importante estamos haciendo mucho trabajo respiratorio, mucha presión negativa y mucha sobrecarga de volumen hacia las cavidades derechas, con lo cual podemos desplazar mucho el tabique y tener un pulso paradójico sin que sea un problema de corazón. Si nos vamos a las respuestas, el pulso parvus suele indicar un gasto cardíaco elevado o resistencias periféricas disminuidas, eso es falso. Un pulso parvus tiene que ser todo lo contrario. El correcto es el 2, el bisferiens es típico de la insuficiencia aórtica severa o bien de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La 3 es falsa, porque el pulso magnus no puede ser característico de situaciones hipovolémicas, todo lo contrario, es un pulso muy grande. El pulso dícroto, como sabéis, no puede ser fisiológico y mucho menos en la edad pediátrica. Los niños tendrán un pulso Zeller, un pulso muy grande y muy rápido. Y el paradójico, como hemos dicho, no es exclusivo del taponamiento cardíaco.